Le damos la bienvenida a Néstor Marrapodi, veterano de Malvida. ¡Vamos! Néstor, querido, te saludo. Perfecto. Néstor es el papá de una amiga de Tati, ¿no? La que hoy Tati también leyó a la mañana. Sí, amiga de Tati. Tati es amiga de mis dos hijos. Perfecto. Compañera desde el jardín. De toda la familia, de toda la familia. Bueno, Néstor, gracias por venir también. Gracias por invitarme. Un día como hoy. Vienen de un acto también, ¿no? Hoy hubo un acto en conmemoración. Hoy hubo un acto, sí, un acto oficial. Ah, perfecto. Suelo no ir. Ok. A veces iba, después suelo no ir. Hay algunos, en la posguerra se dieron algunas cosas que a los veteranos nos molestan un poco. Perfecto. Sobre todo que no nos dejen entrar cuando fuimos los protagonistas. Entonces, como ocurrió más de una vez, en cualquier gobierno, Sí. buscamos otros ámbitos para homenajear a nuestros caídos. Ayer yo fui a San Andrés de Giles, donde hace 30 años se hace una vigilia, se juntan muchos veteranos, se prenden una antorcha por cada caído y se hace una cosa muy linda. Perfecto. Te vamos a hacer preguntas desde mucha ignorancia nosotros también, y un poco es esto que decíamos, como somos una generación que por suerte podemos charlar con ustedes, tenemos a quien preguntarle a los veteranos o también gente que lo haya vivido, pero hablar con alguien como usted me parece que nos puede enseñar y sobre todo seguir generando esta memoria y que chicos, más chicos que por ahí nos estén mirando, entiendan un poco en la palabra de los protagonistas lo que realmente pasó. ¿Vos cuántos años tenías? 19. Yo había hecho el servicio militar a los 18 años, era obligatorio. Me tocó en el cuartel de La Tablada, que era un lugar muy duro. Tuvimos un entrenamiento muy fuerte con helicópteros. Tuvimos un entrenamiento que fue diferente a otras personas que habían hecho el servicio militar y no habían tenido todo ese trajín. Okay. Tenía 18, me fui de baja en marzo y en abril me volvieron a... ¿Irse de baja qué es? Perdón, te hago preguntas de por ahí, viste que... Irse de baja es, te firman la libreta y quedas libre. Perfecto. Con el deber cumplido del servicio militar. Pero a los 30 días me volvieron a llamar, fue para, como ahora, fue para las Pascuas. Yo me junté con unos amigos que también habían hecho el servicio militar para ver después del 2 de abril qué podía pasar, si nos podían llamar de nuevo. Y llegamos a la conclusión de que no. Ya está. Cuando llegué a mi casa estaba mi mamá llorando con 2 de la mañana con la carta en la mano que me habían convocado de nuevo. Al otro día mi mamá me dijo, no, vamos a decirle que te fuiste de campamento a... Que no está en la casa. Que no estás, no, claro. No, pero no. Era otra época, éramos otras personas, no como los chicos de ahora. Había que hacer lo que había que hacer, ¿no? Y aparte caían a tu casa. Y sí, claro. Y bueno, al otro día me presenté. ¿Ahí eran conscientes ustedes a dónde estaban yendo? Habíamos sido soldados un año. Claro. O sea, no éramos... A ver, ninguno sabía... A ver, hasta ese momento no sabíamos que íbamos a ir. Hasta ese momento sabíamos que nos teníamos que presentar. Bien. Después, cuando llego al regimiento, que me acompaña a mi familia, le pregunto a un compañero mío que se había quedado, que todavía estaba en el cuartel, y me dice, vamos al norte de la Isla Soledad. Entonces, claro, yo tenía 19 años y dije, bueno, fue mi primer trago amargo, no. Claro. Me pasó una cosa así, nunca se me ocurrió que podía ir a una guerra yo. Claro, porque en ese momento, perdón, te hago consultas sí. En ese momento se hablaba de que estábamos a punto de entrar a una guerra, ¿se mencionaba algo o ustedes fueron citados y no sabían bien a qué? Habíamos, la Argentina había tomado, por medio del operativo Rosario, que le pusieron ese nombre, habían recuperado las Malvinas. Sí.
Y a partir de eso, los que habíamos estado en el ejército, en la Colimba, que se llamaba Colimba, sabíamos que podía pasar algo. Perfecto. No sabíamos que íbamos a ir a la guerra. Cuando a mí mi amigo me dice así, yo tenía a mi papá atrás, le digo, bueno, arreglate con mamá, vamos a tal y tal lugar. Mi madre estaba fuera del cuartel y ahí empezó mi cambio de vida. Preparamos todos los equipos de combate, dormimos ahí, al otro día nos dejaban estar con la familia. ¿Qué es preparar los equipos de combate para un pibe de 19 años? Te explico, yo tuve casi 200 días de campaña. Campaña es entrenamiento de distinto tipo. Yo formaba parte de la compañía Comando del Regimiento 3 de Infantería y pertenecía a la sección Exploración. Cada uno en una compañía Comando tiene una especialidad. La nuestra era una sección bastante complicada porque tenía mucha relevancia. Para mí, espera que me fui de tú. Tranquilo. No, pero me fui de la pregunta. ¿Cómo era la preparación? Bueno, la preparación me referí solamente a preparar los equipos de combate, que eran una mochila que llevaba determinadas cosas, el armamento, el equipamiento como el paquete de curaciones. Mientras vos preparabas eso, tus viejos mis viejos estaban ahí mirando desde el alambrado. Esperando, desde el alambrado, viendo. Sí, la peor parte para mis padres fue cuando el teniente nos dijo, vayan a saludar que nos vamos. Entonces, ahí mismo. Entonces nos acercamos, fusil o ametralladora en mano, granadas, todo el equipamiento del soldado, el paquete de curaciones, todo lo que puede afectar a una mamá, era lo que yo era en ese momento y mis compañeros. Cuando digo yo, siempre hablo por todos. Bien. Bueno, después me entero, a la vuelta, meses después, que a mi mamá hubo que llevarla a un hospital porque se había descompensado, toda una cuestión. ¿Vos recordás qué te dijeron tus papás en ese momento de despedirte? Mi mamá no me podía decir nada. Claro. Y mi papá tenía una mezcla de miedo y orgullo, no sé si por ser hombre por ahí. Inclusive me lo transmitió en las pocas cartas que me llegaron. Las cartas que me llegaban de mi mamá eran diferentes a las de mi viejo. Eran todos los días, las de mi padre no, pero denotaban diferentes cosas. Y después llegué acá y tenía más cartas que eran mi mamá puteando a Galtieri, claro. Cartas que no mandaba, pero que las escribía. Sí. Claro. Te despedís de tus viejos y ahí, ¿cómo sigue el...? Aterrizo en Ushuaia. En Ushuaia nos dan una... Ahí se dan esas imágenes que uno ve en donde se ven a todos ustedes yendo y que se los vea a veces sonriendo, ¿viste? Como que están todos... que esa es una imagen rara, que todos dicen, estos chicos no saben a dónde están yendo. ¿Qué era lo que les decían a ustedes puertas adentro? Decían, vamos a ir, vamos a ganar, vamos... ¿Qué era lo que se decía? No, yo vuelvo a lo mismo. Teníamos 18 años, con todo lo que eso implica... viste que a los 18 años uno hace lo que quiere, cualquier cosa, no le importa mucho nada. Y aparte éramos soldados, llevábamos un año de entrenamiento fuerte. Claro, te creí. A ver, no todos, pero sí el 75%. Después hay un mito de que... Porque como muchos estábamos de baja, un 25% fue de la clase nueva y no tenía ningún entrenamiento. Claro, esos no tenían ni idea. Ni siquiera, algo peor todavía, no tenían trato con compañeros, no se conocían, claro, estaban ahí sin conocer a nadie. Yo había ido a bailar con mis amigos, habíamos salido de joda. Allá había un grupo. Había grupo, ¿viste? Un año de convivir, claro, de 24/7. Claro. No importa si eras hachero en tal lugar o ingeniero. Porque esto era así. Eran todos. Ahí llegás y hay un crisol de lo que sea. Tenés al capo de Fleni y al analfabeto. Claro, y estamos todos. Y ahí todos en la misma y todos iguales. ¿Se van para Ushuaia? Nos vamos para Ushuaia, nos bajan ahí, nos dan
en la marmita, que es un elemento que se utiliza para comer y que la lleva el soldado encima, nos dan un plato de polenta. Por supuesto que lo dejé, yo venía comiendo comida de mi abuela, de mi mamá, que eran chef. Y lo dejé ahí. Cuento esto porque un mes después estaba soñando dónde puse ese plato de polenta. Claro. Sigo soñando con ese plato de polenta. Porque la verdad que la hemos pasado malísimamente. Bueno, dejé eso ahí. Después nos cruzan a Malvinas. Antes los soldados nos decían, uy, se van a morir de frío, bla, bla, los que estaban ahí en Ushuaia. Cuando llegué a Malvinas llovía y un frío. Ese día dormí arriba de un bolsón portaequipo. Todos teníamos un bolsón portaequipo. Aparte del equipo de combate, un bolsón de 30 kilos con equipo. Zapatillas y otras cosas más. Dormimos arriba del bolsón abrazados el primer día. Después, y eso fue dentro de una carpa. Después tuvimos que trasladarnos hasta nuestras posiciones, que eran lejos. Por ahí caminar más de 7, 8 kilómetros con todo el equipo. 8 kilómetros. Y después armar nuestras trincheras. Con una mochila de 30 kilos. No, la mochila más el bolso de 30 kilos, más el armamento. El armamento también. Más el armamento. Algunos tomamos algunos atajos, pero no todos, la mayoría se tuvo que bancar. ¿Y hasta ahí cómo era la charla con tus compañeros? ¿Había chistes? Sí, el primer chiste es en el avión. En el avión llegamos a un avión de línea, sin los asientos, nos ponen en fila india. ¿Fila india se llama? Sí, uno atrás del otro. Atravesados, no a lo largo del fuselaje, sino atravesados. Sí. Y un correntino que nunca falta dice, no se preocupen que cuando volvamos vamos a venir más cómodos. Ese fue el primer chiste. Pero está bien, claro. Quería romper un poco. Nos moríamos de risa, pero bueno, pero fue vos un poco en ese momento Tremendo. el miedo no te atravesaba. Mira, yo te soy sincero. El miedo existe, uno lo tiene, pero lo tiene un rato. Después te acostumbras a todo. Y cuando empiezan los combates, nosotros ya veníamos muertos de frío, muertos de hambre, llovía cada rato, vivíamos a la intemperie, la gente esto no lo entiende mucho. A mí me tiraron en una trinchera, que la armé yo, 70 días, sin una canilla, sin nada, en el medio de unas islas, a 700 kilómetros de la costa, un frío de locos. A muchos hubo que amputarlos para ir al más extremo, ¿no? Pero yo he tenido 3 meses de masajes acá porque no sentía los pies. Claro. Y hubo muchos casos. Bajé 20 kilos. Yo fui en este estado y vine con 20 kilos menos. Y te hago una pregunta, Néstor. Cuando decías fui 7, 8 kilómetros hasta tu posición, ¿cuál era tu posición y cuál era tu rol? La sección exploración de un regimiento es la que va delante del regimiento observando y vigilando para que el regimiento cuando avanza no caigan emboscadas. O sea, casi que sos el que estás más en peligro de alguna forma. Sí, lo que pasa que acá se dio una situación de una defensa estática. Defensa estática se dice porque se toma la decisión. Las islas parecen chiquitas pero son muy grandes. Son como más o menos la provincia de Tucumán, ponele. Okay, entonces, la tenés que cubrir toda, no podés defender todo. Claro. Entonces, los tipos deciden hacer una defensa estática por todos los montes alrededor de Puerto Argentino, teniendo como bandera Puerto Argentino. Si no toman Puerto Argentino, no toman las Malvinas. Bien. Entonces, todos los soldados estábamos diseminados en diferentes montes. A mí me toca lo que fue la zona del Monte Zapperhill, que fue una zona de las más castigadas por artillería naval, aérea y terrestre. Y fue la última resistencia antes de que tomen Puerto Argentino. Ok, fueron los últimos que resistieron ahí. Fue la última resistencia. Después, una vez que nos superaron a nosotros, entraron a Puerto Argentino. ¿Cuánto tiempo estuviste sin comer? Y a mí me ha tocado... El problema no es cuánto tiempo estuviste, sino tu psiquis, lo mismo que el frío. Yo estuve 2 días sin comer, pero es un lugar en donde vos necesitas
alimentarte por el frío, por la tensión y por el hambre. Yo estuve 2 días, pero a los 2 días yo no sabía si al tercero iba a comer. Y ahí está el problema. Claro, la cabeza. Acá. Y el otro hecho es lo mismo que el frío. Yo a veces trato de hacerle entender a la gente que cuando tiene frío acá, lo tiene cubierto porque tiene frío, pero sabe que es hasta que se cubre o hasta que entra a algún lugar. Allá no entrabas a ningún lado. Allá llovía o caía nieve y estabas ahí. No sabías cuándo iba a terminar. La situación no iba a cambiar nunca. Claro. Terrible. Perdón, Nunca. si es una pregunta muy ignorante, pero ¿cómo hacían para descansar? Algunos dormían y otros se quedaban despiertos. Mira, acá hay algo que explicó alguna vez Aldo Rico. En la guerra se come y se duerme cuando se puede. O sea, no hay un momento, no hay una situación. Te atacaban de noche para que no duermas. O sea, ustedes tenían que estar atentos todo el tiempo. Todo el tiempo. Inclusive hacíamos guardias para que otros descansen. Y teníamos otros problemas como que allá no hay tierra, sino turba. Entonces, durante el día hacíamos pequeñas fogatas que después las teníamos que apagar. Y la turba quedaba prendida. Entonces había que hacer toda una historia para apagarla, porque si no, delataba tu posición. Claro. Pero bueno, no era un crucero. Y en cuanto al tema de la edad, porque está bien, teníamos 18 años, hay una cosa que a uno le... A ver, si uno ve películas, que la gente, gracias a Dios, lo más cerca de la guerra que estuvo es a través de las películas, puede ver que hay muchos chicos en las guerras. Chicos, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y demás. Es tal el desgaste físico en una guerra, por el terreno, por el frío, por el hambre o por lo que se te ocurra, que una persona adulta, ponele de 40 años, no lo tolera. Si no sos un pibe, no lo tolerás. Claro. Ahí había que trepar montes como el London con turba hecha limo, porque no es ni siquiera barro, piedras patinosas y terrenos donde es muy difícil que una persona de 40 años claro. Todos los días tenga que hacer ese tipo de cosas. No es bastante normal que vayan pibes a la guerra. Claro. Muchísimo más aguante. Físicamente muchísimo más aguante. Y aparte, también el chico joven es más arrojado, piensa menos. Claro. Y en cuanto al tema del miedo, vos lo vas superando con los días. Yo, por ejemplo, en el primer día que entramos en combate, 1 de mayo. ¿Entrar en combate qué es? Entrar en combate es el bautismo de fuego de cualquiera. En el caso de los argentinos fue para todos, porque ninguno había combatido, claro. Ni militares, ni nada. Para la Fuerza Aérea directamente es la primera vez que entraron en combate en la historia. Claro. Se acercan 3 puntos en el horizonte, empezamos a mirar. Hasta ahí no habían tenido ningún encuentro. Nada. Y había habido solamente bombardeo a la pista de Puerto Argentino y a la de Puerto Darwin, para que los aviones no salgan a la mañana, a las 8 de la mañana. ¿Hace cuánto estaban ahí ustedes esperando? ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando como que pase algo? Y yo llegué el 11 de abril y esto pasó el 1 de mayo. 20 días de incertidumbre. 20 días de incertidumbre, frío, toda una historia. Y lo primero fue eso, 3 puntos en el horizonte. 3 puntos en el horizonte que se fueron acercando, terminaron siendo 2 fragatas y un destructor. Ustedes tenían vista al mar, era como un monte que veía el mar. Todo el mundo. Bien. Vienen unos aviones de la Fuerza Aérea, ahí veo el primer combate aeronaval, ahí veo la primer baja, hay una pelea por cuál fue la primera baja en la historia de la Fuerza Aérea. Uno que lo veo morir es la propia tropa, nosotros mismos le pegamos con un misil a un piloto, se llamaba Gustavo Argentino García Cuerva, es el hermano del obispo de la Argentina. Mirá. Y el otro se llamaba Ardiles, murieron los dos a la misma hora en distinto lugar. Era el primo hermano de Ardiles, un campeón del mundo con Argentina, que estaba jugando en
en Inglaterra en ese momento. Vieron un avión y le dispararon sin saber si era de... No, se ve que le habían pegado, estaba pidiendo pista, un Mirage, mostrando la sala. Siento que mirás para arriba y se le disparó. Y que lo estás viendo, ¿no? O sea, es sí, algo que no se te borró nunca. Es que vos vas viendo todo eso y decís, ¿en qué cine me metí? Claro. Bueno, y después te acostumbrás, porque empiezas con eso, después sigue con otra cosa. Empieza a ser tu diaria. Empieza a ser tu diaria. Entonces, en principio porque yo le pregunté al teniente qué esperaban para tirarle con artillería a estos buques, y me dice, no tenemos ese alcance. Nosotros teníamos en nuestra sección un radar. Ahí dije, chao, si no tenemos alcance y estos se van a parar. Ahí fue cuando te... Pero bueno, ahí empieza toda la cuestión esta, y después te vas acostumbrando día a día. Ahí fue el momento que más miedo sentiste, y a partir de ahí empezó a bajar. A partir de ahí me di cuenta de dónde estaba realmente y cómo venía la mano. Pero teníamos bastante fe en ese momento. Pero bueno, entre la lucha contra el frío, la lucha contra el... Había que ir a buscar ovejas. Yo tengo compañeros que perdieron una pierna por correr ovejas en campo minado. Teníamos delante de cada posición campo minado y no sabíamos dónde estaban. O sea, que para vos, generalmente lo que se hace es, cuando se establece una posición y una sección va a cubrir esa posición, se establecen avenidas de escape y avenidas de aproximación. O sea, vos tenés que saber de dónde va a venir el enemigo, de dónde puede venir, y bien tenés que saber cómo replegarte. Claro. Era un quilombo. Claro. Y... Estaba minado, ustedes no sabían y por hambre... No, corrían. sabíamos que había minas, pero no sabíamos, ¿Dónde? no estaba bien delimitado. Es el día de hoy que vos vas a Malvinas, yo no fui, pero hay carteles que dicen, cuidado, no camine por acá y bla, bla. Claro, no están seguros que no siga habiendo alguna mina ahí. No. ¿Cómo recibían cartas? ¿Les llegaban? ¿Te llegaban de tu familia? Llegaban, era muy importante para el soldado recibir cartas. A mí me daba vergüenza, porque yo recibía cartas, cada vez que venía un Hércules con cartas, yo recibía un montón, y había chicos que no recibían ninguna. Y aparecieron cartas de alumnos chiquitos, algunos que después se conocieron con el alumno que le mandó la carta, y que de última se la dábamos a los pibes que no recibían carta. Claro. Perdón, ¿cómo de alumnos chiquitos? En los colegios alumnos de los colegios que mandaban mandaban las cartas para los soldados. ¿Te da vergüenza recibir muchas cartas y que tus compañeros no tengan? Me da vergüenza. A vos te escribían todo, cada vez que llegaba tu familia te escribía. Siempre había familia, yo recibía cartas. ¿Y qué te pasaba cuando leías? Era como lo más lindo que te pasaba dentro de ese calvario. Era importantísimo. No solo recibir, sino tratar de apaciguarles un poco el mal momento que estaban pasando. Y yo me acuerdo que las pocas cartas que mandé, creo que mandé 4, hablaban de... Le pedía comida a mi abuela, cuando vuelva quiero el ravioles, no sé cuánto, todas esas cosas. Es que es también lo que te daba esperanza. Claro, por lo que... Sí, no, pero aparte soñabas por lo que sí, claro. Sí. Soñabas con la comida, soñabas. Y después trataba de mentir un poco, no, estamos bien. ¿Qué le voy a decir a mis viejos? Claro. No le decías la verdad, las dibujabas. No, para nada. Y a ellos también les dibujaban una realidad que era muy distinta a la que estaban viviendo. Bueno, mi madre iba al cuartel y el suboficial mayor que estaba ahí le decía un poco la realidad. Ah, sí. Sí. No, sus hijos están entre las minas, le decía. Oh. Ay, no. Ay, Dios mío. Qué tremendo. ¿Cómo es? Pero bueno, es así. Después aparece todo lo otro. Las pérdidas, los heridos, los combates. Las Malvinas tiene una cosa muy particular. El clima no permite que la vegetación crezca. Entonces no tenés defensa, no tenés cómo cubrirte. ¿Las trincheras que eran pozos? Eran pozos. Ustedes también hacían pozos. Hacíamos pozos y nos quedábamos... Lo que pasa que
surgía el agua de golpe porque estás siempre cerca de la playa. Claro, entonces tampoco Entonces subía el agua, no te podías meter, estabas todo mojado todo el día. ¿Tuvieron encuentros mano a mano con ingleses tipo de cerca o era siempre...? Yo, en el caso, sí los hubo muertos a bayoneta, pero no fue mi caso. En mi caso yo los he tenido a 400 metros, 500, o sea, sí el hecho de haber podido disparar para frenar avances. Por lo general se utiliza fuego reunido, que es disparemos todos hacia el lugar donde se están moviendo y están viniendo, o cuando viene un helicóptero o un avión, se utiliza fuego reunido, o sea, tiramos todos al mismo lugar para pegarle. Claro. Pero bueno, lamentablemente sí, hubo muchos casos de ambos lados donde hubo cuerpo así encarnizado feo. Claro. Ellos igual, para que tengan una idea, para atacar una posición, primero tiraban durante toda la noche lo que se llama ablandamiento con artillería desde los barcos, que se llama artillería naval, con bombardeos aéreos y terrestres. Después, recién empezaban a tirar con lanzagranadas y después avanzaban sobre lo que quedaba. Claro. Para ellos era un poco más fácil. Claro. Y vos que contabas que bueno hiciste la colimba, o sea que vos tenías amigos dentro de la gente que fue con vos. ¿Cómo fue eso de perder algún amigo ahí, vivir esta cosa de guerra, de la baja de alguien que querés en el mismo lugar que estabas vos? Bueno, o sea... se da una cosa. El excombatiente pierde amigos en la guerra y en la posguerra. Porque están los que no se pudieron, como el más compañero mío, el que estuvo siempre conmigo, el que yo digo, el que conocía mi ADN, no murió en la guerra, pero no toleró y terminó muriendo. Unos con el vino, otros con la moto, otros se suicidan. Así que lo que te queda, perdón, es... Ahí tenés agua. Te queda un sentimiento de culpa, no por ser el culpable de esas muertes, sino por haber sobrevivido a esos compañeros. Te quedás en forma vitalicia, como yo digo, de por vida con culpa. Y qué terrible. Eso que decís de tus compañeros, ¿qué sentís de tu lado que tuviste para esa fortaleza mental después de todo lo que vivieron y quizás ellos no pudieron tolerar por todo lo que fue? Mirá, primero porque los seres humanos somos todos distintos. Entonces, el que estuvo al lado mío y vio todo lo mismo que yo vi, como es distinto a mí, lo percibe de otra manera y le duele de otra manera. Y por ahí no tuvo la fortaleza o la familia que lo ayude o un montón de factores que hacen que no haya aguantado. Yo tuve varios compañeros que no aguantaron. De hecho, bueno, no voy a decir algo que a mí no me gustó. Hay un compañero que se disparó en un músculo para ser evacuado. A ver, esas cosas, primero que me parece intolerable porque tengo amigos que murieron por quedarse en su lugar. Claro. Así que, bueno, hay un montón de aristas para esto, no es muy fácil. Y te puedo preguntar, ¿qué te pasó a vos una vez que volviste? Que me imagino que habrán quedado secuelas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo superaste? ¿Seguís haciendo terapia al día de hoy? ¿Hiciste? ¿No hiciste? No, hice un poco de terapia, pero no por este tema. Traté, si bien para mí todo el mundo tiene que ir al psicólogo y demás, no hace falta ir a la guerra o tener algún problema determinado, traté de bancarlo yo como pude. Dentro de todo me salió bastante bien, me formé, tuve la suerte de formar una familia, de tener chicos que fueron profesionales, de armarme económicamente habiendo llegado acá sin nada, ni obra social, ni trabajo. No pude volver. Yo jugué al fútbol 7 años en inferiores, no pude volver. Iba a ser contador, no pude volver. Tenía 26 años y creo que la última vez que me colgué de un edificio tenía 26 años. Le hacía bromas a mi esposa
me iba a una habitación y me colgaba del antepecho de la ventana, del lado de afuera, la llamaba y me escondía. Entonces ella ahí vino, había 9 pisos para abajo. No. Bueno, esas cosas, como decía un amigo mío, me seguían las moscas. Hubo épocas que no seguían, algunos que no se bañaban, otros que... Claro, fue muy complicado al principio. Al principio fue muy complicado. Néstor, ¿cómo se enteran que se terminó? Mientras estaban ahí, que se terminó, y cómo se hablan entre ustedes de, bueno, parece que volvemos, perdimos, pero, o sea, porque es también decir, perdimos, pero a la vez estamos vivos, no sé cómo es esa situación cuando se está terminando. La situación es espantosa porque te pasan 2 cosas, una de cada lado de la cabeza. En una sobreviví, cosa que no te iba a pasar por la cabeza en ningún momento. ¿Siempre pensaste que vos no ibas a volver? Yo creo que nadie pensó que iba a volver, era muy difícil. Estábamos en una isla. Si te querías escapar no podías, ponele. Era muy difícil. Y había mucha diferencia en lo bélico, había muchísima diferencia. Ellos trajeron 120 buques y 28.000 hombres, no lo dicen en ningún lado. ¿Y ustedes? Éramos 15.000 en total. No, más o menos 5.000 militares y 10.000 soldados. Claro. Pero aparte éramos el ejército pobre. Yo tengo un primo de mi esposa, era excombatiente de Vietnam. Argentino, pero se fue muy chiquito y le tocó estar 1 año y 3 meses en Vietnam. Cada vez que venía hablábamos de la guerra. Y las diferencias que él estaba del lado del ejército rico, Sí. y yo estaba del lado del ejército pobre. Y las diferencias que había eran abismales. A él le sobraba la comida, le sobraban las balas, le sobraba el armamento. Y nosotros no teníamos nada. Claro. O sea, ¿Qué llegaron a comer? ¿Qué llegaron a comer por momento? Yo comí sal, me comí el dentífrico. ¿Cómo? Yo encontré un día sal y me comí la sal a cucharada. Me comí el dentífrico. Tati me lo recordó. Porque a veces me olvido. ¿Cómo te comiste el dentífrico? Y me acordé que tenía el dentífrico, fui y me lo comí. Ah, Mirá que yo, esto no lo digo de llorón, la guerra es la guerra. Pero quiero contar lo que vivió un soldado. Obvio, es que para eso está. No, bueno, carne cruda. Yo soy un tipo que la carne cruda ni la toca en el asado, cruda. Comí carne cruda. De las ovejas que cazaban. De lo que, claro, de lo que sea. Albatros, o no sé cómo se llamaban esos bichos, esas aves marinas. Sí, tipo gaviotas. Pero Más duras, sí. O por ahí una gaviota. Pero bueno. Y ustedes a su régimen no lo capturaron, sino que se fueron, tipo, ¿cómo fue cuando se terminó? Bueno, depende. Hubo soldados capturados después de cada combate, hubo soldados que recibieron la orden de repliegue, porque se firma un cese de fuego a las 10 de la mañana y se terminó combatiendo hasta las 2:30 de la tarde. Cuando a nosotros nos llega la orden de repliegue, nos tenemos que replegar bajo fuego con el arma y el equipo aligerado de combate. Eso fue muy feo, porque tuvimos que replegarnos bajo fuego y vos, siempre me queda la imagen. Bajo fuego es mientras te atacan. Que te vienen disparando. Claro. Entonces, me acuerdo la imagen, parece una película, porque había nieve en ese momento, barro, viste el barrio y la nieve sucia, y un muerto allá, un cráter allá, ¿me entendés? Hasta llegar a Puerto Argentino, donde ya estabas a salvo, porque ya la guerra había terminado. Cuando llegaste ahí... Y cuando llegás ahí, empieza el problema de sobrevivir, pero me empiezo a enterar de los que murieron, que no estaban conmigo. La culpa. Y empieza la cuestión esta de qué van a hacer con nosotros ahora, y si nos preparamos para combate en localidad, y todo eso. Eso no te permite disfrutar de que te salvaste. Claro, obvio. Y después llegó la peor parte, que es la de la posguerra. La posguerra es peor que la guerra, lejos. ¿Por qué? Porque en aquel momento el periodismo, no sé si manejado por militares, esto fue un gobierno de facto. Claro. No sé si el periodismo manejado por los militares o porque se les ocurría,
la información que daban no era real, siempre fue falsa, siempre padecimos, durante décadas padecimos, que no combatieron, que tal, no sabés el escarnio que hemos recibido durante años. Y tampoco fue la gente informada de todo lo que yo les estoy informando a ustedes. Claro. Nunca. Y hay otro detalle terrible que la gente tampoco lo sabe. Hay un montón de gente que dice que es veterano de guerra, a los que nosotros llamamos movilizados, que desde que nosotros logramos un beneficio, quieren... ¿Será esto? No. Hagan así a ver cuál. Hola. Ahí está. Hola. No, hay micrófono que... Hay un micrófono raro. Como si se hubiera abierto. Bueno. Perdón. Bueno, desde que nosotros empezamos a lograr beneficios, no porque fuimos a Malvinas, sino porque luchamos por tenerlos, haciendo lío en la Plaza de Mayo. Uy, para. ¿Para qué? Ahora vamos a solucionarlo, así podemos hablarlo bien. ¿Cómo lo chequeamos? Qué raro. ¿Pero vos decís que es ese? ¿Es ese? Hola. Ahora sí. Ahí se escucha. Y yo agarro ese. Sí. Ahí está, perfecto. Ahí va. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Por dónde iba? Los movilizados estaban contando. Bueno, que hay gente, la que nosotros llamamos movilizados, a partir de que nosotros empezamos a lograr algún beneficio, pensión y demás, empezaron a aparecer gente que eran soldados en ese momento, que no fueron a las Malvinas, que ni siquiera cruzaron, que no son excombatientes, pero querían los beneficios que teníamos nosotros. Sí, mano. Entonces, yo siempre nombro a uno que se llama Belloso, un actor, Sí. Carlos Belloso, que anda pululando por todos los canales diciendo que él es excombatiente. Y es un chico que hizo la colimba, que estuvo en el sur como cualquier habitante de la Patagonia Argentina, y nada más. O sea, no enterró muertos, no encontró un borceguí con un pie adentro. O sea, hay un montón de cosas que ese muchacho no vivió y que nosotros sí. Y te puedo contar infinidad de ese tipo de cosas. Y eso nos duele mucho, porque hay políticos que por un voto los reconocen en varios lugares, en el Chaco, en diferentes lugares los reconocen. Y eso le duele muchísimo a cualquier veterano de guerra. E imagino el dolor de llegar, prender la tele, ya estar con su familia y ver información falsa o la impotencia, ¿no? Y la injusticia, claro. porque aparte tu vida nunca va a volver a ser lo que era. Hay algo que cambia para siempre. No, es de por vida, Por eso uno tiene que tener mucho equilibrio por ahí para manejar todo este tipo de cosas. Es de por vida. El momento de mayor alivio en la posguerra llega con el reconocimiento, una vez que ustedes como que decís, che, bueno, por lo menos... En los últimos años, no sé cuántos, más o menos, pero 4, 5, no sé, más o menos, empezó a haber uno empezó a notar, a sentir el cariño del pueblo, de la gente, y cierto reconocimiento y demás. A ver, esporádicamente me han pagado un café porque vieron que estaba vestido así en algún acto. Perdón que me voy del micrófono. No, tranquilo. Me han pagado un café, muchachos, gracias por esto. Eso ocurre cada vez más. Digo, por ahí cuando se empezó a saber la verdad, que se empezó a decir más cómo fue, como decir, bueno, por lo menos la gente sabe lo que yo viví. Claro, sí. Eso imagino que debe ser como un alivio decir, bueno, por lo menos... Sí. Bueno, nos llevó muchos años. Es una lucha de años porque te duele el esfuerzo al pedo. Claro. ¿Me entendés? Sí. La puta madre. Y Me de comí hecho, este garrón como cualquier otro argentino. Perdón, la palabra esfuerzo y garrón quedan chicas al lado de Sí, lo que pasaron. ¿No? O sea, no fue ni un garrón ni un esfuerzo, fue una locura total que les cambió la vida. O sea, sí, locura. A ver, a mí a veces me preguntan qué le dirías a los chicos. La guerra es una locura. Yo a veces miro las imágenes de lo que está pasando en el Medio Oriente y digo, estos hijos de puta que hacen esto, no están ahí adentro. Total. O sea, no son el soldado, no saben lo que está sintiendo el soldado que está en ese humo.
¿Viste? Ni cerca. Ni No, cerca. bueno, esto es así. Esto es así. Sí, sí, los que los deciden no van. Claro. Néstor, te agradezco de No, corazón por favor. por haber venido. Para nosotros es re importante haber estado haciendo este programa y poder charlar con vos. Como te digo, hay un montón de chicos que por ahí escuchan de Malvinas. Muy importante también que en las canciones del Mundial últimamente se Sí. habla de Malvinas. Sí, Eso sí, es sí. algo que había escuchado también, que por ahí hay pibitos Bueno, chiquitos que vos decís, estos pibes todavía no deben ni entender. Ni entender, sí, es verdad. Y Bueno, cuando- pasó hace mucho tiempo ya. Claro, pero cuando linkean, por ahí está bueno tener estas experiencias, estas entrevistas en donde por ahí hay un nene que estaba cantando Muchacho con Malvina Sí. y ahora escucha esto y No, y para ellos nosotros también, de este escuchar rol. por los pibes de Malvinas, digo, para ustedes también debe Sí, ser sí, como... sí. o sea, Sí, para reconocimiento y- mí fue muy emocionante. Me hubiese gustado alguna vez, a lo largo del tiempo, ¿no? Que alguna vez Diego o Lionel hubiesen tenido alguna palabra. Lo mismo que me hubiese, para los excombatientes, lo mismo que me hubiese gustado que alguna vez algún político o militar o quien sea haya recordado y le hubiese pedido perdón a los padres. La gente se olvida de los padres. Cada veterano fue testigo de lo que sufrió cada padre y madre. Nunca, jamás escuché a uno decir, ahora ya se murieron todos, pero nunca jamás escuché a uno disculparse, sobre todo por los padres. Pero bueno. Néstor, muchísimas gracias. No, gracias un a placer ustedes. haber charlado y gracias por también permitir hacer preguntas desde la ignorancia total y Ok. para tratar de llevarlo al llano y que mucha gente entienda por lo que pasaste vos y todos tus Gracias. compañeros. Gracias. Un gustazo. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad, Néstor. Cerramos el programa.